Qué bueno tenerles conectados en esta mañana. Nos da mucho gusto que puedan conectarse al servicio de adoración en esta transmisión en vivo. Recibe un cordial saludo por parte de la congregación. Un saludo a todos los de la congregación. Y esperamos que durante esta transmisión no te desconectes porque traemos un mensaje de parte del Señor. Una palabra que sé que va a ser de bendición para tu vida. Acompáñame al libro de Proverbios en el capítulo 14, en el verso 12. Proverbios capítulo 14, en el verso 12. Voy a leer este pasaje que se encuentra en las Escrituras, que dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a hacer una oración. Padre, le doy muchas gracias en esta hora de la mañana porque me permite estar nuevamente conectado en esta transmisión en vivo. Gracias por la vida de cada uno de los que se ha conectado y que se estarán conectando durante la transmisión. Le pedimos, Señor, que usted hable a nuestros corazones y nos encomendamos a usted y que la presencia de su Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vuelvo a leer Proverbios 14:12. Dice la palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El 1 de junio del año 2009, el vuelo 447 de Air France de Río de Janeiro a París realizó su última comunicación por radio. Tras esa comunicación, en la madrugada del 1 de junio del 2009, se perdió todo rastro del vuelo. No hubo más comunicación. 228 pasajeros más su tripulación desaparecieron completamente de los radares de todo el sistema aeronáutico internacional. Durante 5 días, estos 228 pasajeros desaparecieron de la faz de la Tierra y nadie sabía qué había sucedido. 5 días después, un barco pesquero encontró lo que parecía el ala de un avión, un Airbus A330, que efectivamente correspondía al vuelo de Air France 447. 228 pasajeros más su tripulación cayeron estrepitosamente en medio del Océano Atlántico, causando una de las catástrofes aeronáuticas más grandes de las últimas décadas. Pero ¿cómo es posible que un avión con tan alta tecnología, con pilotos perfectamente capacitados, pudieran caer de esta manera en medio del océano, causando una catástrofe impresionante? Bueno, después de décadas de análisis, de investigación y de estudios, los especialistas han llegado a concluir que la causa de esta catástrofe se puede resumir en una sola palabra, que es confusión. A las 2:10 de la madrugada suena una alarma en la cabina del avión del vuelo A447, avisándole a los pilotos que el piloto automático se había desactivado. En ese instante, la pericia de los pilotos iba a ser probada. Era ese momento cuando íbamos a ver de qué estaban hechos los pilotos. Unos sensores que se encuentran en el avión, los sensores pitot, que marcan la velocidad de la aeronave y su altura, se congelaron debido a las altas temperaturas que se encontraban en medio del océano, marcando indicadores incorrectos en los paneles del avión, una velocidad cero y una caída continua en la altura del avión. Los copilotos reaccionaron ante los indicadores y ante la información equivocada que estaban recibiendo, reaccionaron para tomar decisiones, lo que hizo que en tan solo 4 minutos, lo que era un vuelo común y corriente que se realizaba semana tras semana, se convirtiera en una de las catástrofes más grandes en la historia de la aeronáutica. El capitán Marc Dubois, que se encontraba en ese momento en su tiempo reglamentario de descanso, es despertado y entra a la cabina y encuentra un mundo de confusión donde los copilotos no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. Al tomar el mando y al recibir información equivocada y en medio de la confusión, él tomó las decisiones que creían que eran más pertinentes para salvar el vuelo. Sin embargo, estas decisiones llevaron a una total catástrofe. El avión cayó en tan solo 4 minutos, más de 11 kilómetros hacia el fondo del Océano Atlántico, dejando a 228 almas sin volver a ver, a abrazar, a escuchar a sus familiares. Una catástrofe que en las últimas décadas se sigue recordando. Una catástrofe que se debió
a que estos pilotos no pudieron vencer la nube de confusión que se encontraba dentro de la cabina debido a estos indicadores equivocados que estaba arrojando el avión. Amado amigo que me escuchas, déjame decirte algo. La confusión inevitablemente nos llevará a la catástrofe. La confusión siempre nos llevará a tomar decisiones equivocadas. La confusión impide que tomemos decisiones correctas porque nublan nuestro entendimiento. Por eso es muy importante que la fuente de información sobre la cual estamos tomando las decisiones sea una fuente de información confiable, sea una fuente de información veraz, para que podamos tomar decisiones correctas. Todos tomamos decisiones en esta vida. Todos, absolutamente todos. Cada acción, cada palabra, cada reacción, cada movimiento se debe a la información que tenemos y que estamos recibiendo. A eso que los conocedores del haber humano le llaman creencias. Todos reaccionamos ante las creencias que tenemos. Un joven no cruza la calle porque ve a sus lados y sus ojos le dicen que vienen vehículos, lo cual haría un desastre cruzar la calle. El niño toma la galleta que mamá le dijo que solo debería tomar en la cena porque sus ojos le dicen que mamá no está. La chica decide irse con aquel muchacho porque sus oídos han sido endulzados por lo que el muchacho les dice. Todos tomamos decisiones de acuerdo a la información que recibimos y todos tomamos decisiones de acuerdo a las creencias que tenemos. Por eso es importante que estas creencias y esta información que estamos recibiendo sea correcta, sea veraz, sea pegada a la realidad, porque si no nos llevará inevitablemente a la destrucción. En las Escrituras encontramos una historia en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, en el verso 21. Y déjame contarte un poquito de esta historia, que se trata de un hombre llamado Gedeón, que con 300 hombres quería destruir a un ejército de incontables personas. Déjame demostrarte lo que sucedió con este ejército, que era inmensamente enorme y que superaba en una gran cantidad el ejército de 300 hombres de este varón llamado Gedeón. Gedeón recibió órdenes de parte de Dios y le dijo que él vencería con los 300 hombres, llevando un cuerno para tocar como un tipo trompeta, y en la mano derecha una antorcha con un cántaro que tapaba la luz. Y dice el verso 21 del capítulo 7, cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado al otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. ¿Qué había sucedido? El campamento de los madianitas, que era el ejército inmenso, estaban a medianoche descansando. Los 300 hombres de Gedeón se pusieron alrededor del campamento y cuando Gedeón da el grito de guerra, todos gritan, tocan el cuerno haciendo un sonido estrepitoso y rompen el cántaro y sale la luz alrededor. Todo este bullicio que se generó causó confusión en la mente de estas personas, causó confusión en el ejército y entre ellos empezaron a atacar. 300 hombres destruyeron un ejército inmenso. ¿Por qué? Porque la confusión que se generó en el campamento los llevó a actuar de una manera totalmente irracional. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versos 14 al 17, encontramos otra historia. Acompáñame. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, versos 14 al 17. Aquí la historia es de un hombre llamado Eliseo. Este hombre era un profeta de Dios, a quien el Señor siempre le revelaba cómo iba la estrategia de los enemigos contra el pueblo de Israel. Así que cuando los reyes enemigos se movían hacia un lado, Dios le decía a este profeta dónde iban a estar. Y el profeta le avisaba al rey para que tomara precauciones. Así que un momento el rey enemigo se molesta y empieza a investigar quién es el que está dando esa información secreta al pueblo de Israel. Y le dice, nadie de nosotros, sino que hay un varón profeta en Israel a quien Dios le dice todos nuestros movimientos, y por eso el pueblo de Israel se adelanta a nuestros movimientos. Así que el rey,
junta todo su ejército y los dirige contra un solo hombre y los rodea. Segundo de Reyes, capítulo 6, versos 14, dice la palabra del Señor. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró: «Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Eliseo, al ver el ejército que estaba listo para ir contra él, para apresarlo y para matarlo, no sintió ningún temor, no le causó ningún pánico, porque él tenía información correcta. Sus ojos espirituales, los ojos que él había recibido de parte del Señor, le permitían ver lo que en realidad estaba pasando, y que había un ejército impresionante, mucho mayor que el ejército del rey de Aram, a favor de ellos. Y esto hacía que el hombre no tuviera temor del ejército del rey de Aram. Así que en esta mañana es imprescindible que entendamos la necesidad de asegurarnos que estamos recibiendo información de una fuente correcta. Porque si no tenemos una fuente correcta de información, se generará confusión en nuestra vida, y la confusión nos llevará a tomar decisiones equivocadas. Y las decisiones equivocadas nos llevan inevitablemente a la catástrofe. Hay diferentes fuentes de información sobre las cuales tomamos y basamos nuestras decisiones. Entre ellas tenemos la emoción. La emoción generalmente es aquello que nos mueve hacia diferentes lados. Las emociones van y vienen. Hoy te estás feliz, mañana estás triste, al rato estás preocupado. Las emociones son aquello que están más allá de nosotros. Las decisiones no son una fuente correcta de información, porque yo puedo sentirme bien, yo puedo sentirme alegre, pero estar en todo un tiempo de destrucción y que las cosas vayan mal. O yo puedo sentir un temor como el que sintió el siervo de Eliseo al ver el ejército. Él sintió temor y sus sentimientos lo llevaron a desesperarse. Los sentimientos no son una fuente confiable de información. Los sentimientos siempre nos van a traicionar. Es por eso que nunca debemos basar nuestras decisiones en sentimientos. Otra fuente de información es la razón. La razón es aquello en lo que el hombre trata de meterse para tratar de entender lo que está sucediendo. Hoy vivimos tiempos de caos, hoy vivimos tiempos totalmente de confusión, y muchos analistas se han metido para descifrar qué es lo que está sucediendo verdaderamente en el mundo, y han salido muchas teorías alrededor de lo que está sucediendo. El hombre tratando de razonar, el hombre tratando de entender y de comprender por qué está pasando lo que está sucediendo en nuestro mundo. Pero el razonamiento humano jamás nos llevará a comprender más allá de nosotros. Nuestra mente es finita y lo tenemos que entender. No somos dioses. No podemos conocer todo. Las personas que les gusta investigar, las personas que les gusta estudiar sobre algún campo específico, mientras más se adentran en ese campo de estudio y mientras más investigan sobre aquello que les interesa, se percatan de que son cada vez más ignorantes del tema. Se dan cuenta que lo que sabían en realidad no es nada comparado a lo que les falta conocer. Sería muy necio tratar de pensar que con nuestra mente finita podemos entender y podemos comprender lo que está sucediendo en el mundo. Así que las emociones, la razón, no son fuentes confiables de información. Crecimos en el mundo occidental. Desde chicos nos enseñaron a pensar racionalmente.
Desde chicos nos enseñaron a pensar en la causa y el efecto. Sabemos que si algo sucede, tiene una causa. No solo las cosas suceden de la nada. Estamos donde estamos porque hubo una causa. Todo lo que sucede tiene una causa, un origen. Y esa manera de pensar nos ha llevado a ver y a entender el mundo y el universo desde un punto de vista totalmente racional. Cuando vemos que cae la lluvia decimos, ah, sí, lo vi en el canal del tiempo. Aquí dice que va a llover a las 3 de la tarde y llueve. Entonces, vemos todo desde un punto de vista científico y racional. Pero hay cosas que la ciencia y la razón no pueden explicar. La ciencia y la razón no pueden explicar el dolor de la pérdida de un ser amado. La ciencia y la razón no pueden explicar la angustia al ver a un ser querido estar siendo trasladado en medio de un caos, en medio de una situación que estamos viviendo a un hospital sin saber si saldrá o no saldrá. La ciencia no puede explicar la paz y la ausencia de tranquilidad que hay en nuestro corazón, la ausencia de paz y la falta de paz en el corazón. Cuando vemos que la situación económica cada vez se complica más. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Hay cosas que no vamos a poder explicar por la simple razón. Dice la palabra del Señor que hay personas que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios, se volvieron necios. Dios ha desechado la sabiduría humana, porque a través de la sabiduría humana no le podemos conocer. Hoy estamos viviendo tiempos de caos, tiempos de confusión. Y tener fuentes no confiables de información nos llevarán a tomar decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas traerán, como leímos allí en Proverbios 14:12, fines desastrosos. Provocarán un fin que nos llevará a un desastre completo. Y es lo que estamos viendo en el mundo actualmente. La situación de la pandemia que estamos atravesando ha sacado a la luz lo que no somos. Ha sacado a la luz aquello que pretendíamos ser, pero en realidad no somos. Ha sacado a la luz la fragilidad del ser humano. Muchos, antes de la pandemia, yo escuchaba muchos talleres y muchas influencers por allí que trataban de convencerte diciendo que tú puedes ser lo que quieres. Que si lo visualizas, que si lo declaras, que si lo hablas, que si lo crees, que si lo atraes, tú vas a alcanzar aquello. Cantidad de gente visualizó, declaró, decretó, habló, jaló las buenas vibras. Y una mañana despertaron con un malestar de garganta, lo que se transformó en calentura y después los llevó al hospital o ya no se encuentran. No somos dioses. No tenemos el control de las cosas. Hay una N cantidad de circunstancias y de situaciones a nuestro alrededor que nosotros no podemos controlar. No está en nuestras manos ni siquiera nuestra propia salud. No está en nuestras manos, no importa cuánto nos afanemos, dijo el Señor Jesús, no podemos hacer crecer ni un centímetro de nuestra altura. Y no importa cuánto pensemos y visualicemos, no podemos cambiar el color de un cabello. Tenemos que entender que hemos llegado a un punto de confusión y de caos en el mundo. A un punto donde las leyes están de cabeza, donde los jóvenes han perdido los valores, donde la misma iglesia del Señor Jesús ha perdido el rumbo. Y todo se debe a que hemos escuchado fuentes de información equivocadas, nos dejamos llevar por el sentimiento. He visto cantidad de gente que vive de sentimientos, de emociones. Cantidad de gente que toma decisiones basadas en la emoción. Hoy mucha gente se acerca a Dios en medio de la situación que estamos viviendo, pero otros que estaban supuestamente cerca de Dios se están alejando.
¿Por qué? Porque las emociones las han desanimado. Algunos otros tratan de encontrar en la ciencia y en el conocimiento y en la razón las explicaciones a lo que está sucediendo, y ahí no encontraremos respuestas. Lo único que vamos a encontrar es caos y confusión. Estamos enfrentando tiempos de crisis, tiempos complicados. Y en nuestra entidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y en toda Latinoamérica, aún vienen los tiempos más complicados. Estamos empezando estos tiempos de crisis, pero los expertos y los analistas vislumbran un 2021 muy poco favorable en el tema económico, en el tema laboral, en el tema de oportunidades. No sabemos lo que vendrá realmente, pero en tiempos de crisis, escuchar la verdad nos traerá claridad ante las decisiones que debemos tomar. Escuchar la mentira generará caos y confusión en nuestro corazón. Por eso es importante que escuchemos y decidamos creer la verdad. Hay muchas religiones, hay muchas creencias, hay muchos templos. En este mismo momento, en la parte de Facebook, si tú buscas donde se transmiten videos en vivo, encontrarás una N cantidad de transmisiones, de servicios, de iglesias, de templos, de pastores, de predicadores. Y pareciera que cada quien tiene un discurso diferente. Hoy hay predicadores que siguen insistiendo en un Dios que solo está interesado en darte salud y dinero. Y a muchos les gusta eso. Hoy muchos predicadores siguen insistiendo en decirle a la gente que todo está bien. Hoy muchos tienen puesta su confianza en el hombre, en los médicos, en la vacuna. Déjame decirte algo, amigo que me escuchas, la vacuna no va a traer la solución. La ciencia no es la respuesta. El COVID-19 no tiene el control de la vida. Hay algo que está por encima de esa pandemia, hay algo que está por encima de toda la situación que estamos viviendo, y es la verdad del Dios eterno. Hace 2000 años hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que pisó esta tierra, que vivió entre los hombres, que caminó y pisó el polvo de la Palestina. Este hombre que hizo muchos milagros, que enseñó, que revolucionó la historia, tanto que hay un antes y un después de Cristo. Dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy hay tantas fuentes de información que generan un caos en nuestro interior. Y necesitamos decididamente poner nuestro corazón y nuestros oídos a escuchar la voz, la verdad del Dios eterno. Tenemos que darnos cuenta que en medio de este mundo que está pasando un tiempo de confusión, un mundo en confusión total, en un caos total, hay un Dios que sigue hablando. Hay un Dios que ha hablado hace 2000 años, pisó la tierra. Hoy muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no Dios se aparece? ¿Por qué Dios no viene a la tierra y se revela y nos muestra? Déjame decirte algo, Dios ya vino y lo mataron. Dios ya vino a su propio pueblo y su pueblo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios, el Dios eterno, el Dios creador del cielo y de la tierra, está despertando las alarmas. Está despertando las alarmas al mundo, a nuestra nación, a nuestro país, a tu vida y a mi vida, en medio de ese caos que se está viviendo y en medio de ese tiempo de confusión, para decirnos, abran los ojos y despierten, porque yo les
estoy hablando, les he hablado. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, durante toda la historia, desde el primer hombre, a través de cada situación. Dios ha hablado y no se ha callado. Dios sigue hablando. Dice la palabra del Señor, Dios ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice el Señor Jesús en Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, aquel que las cree. En medio de la confusión necesitamos tener una fuente de información confiable. Y no hay ninguna otra fuente de información confiable. La razón humana nunca será confiable. Hoy muchos siguen a maestros, a líderes que se sacan de sus propios razonamientos, fábulas, ideas, que nada consiguen. Solo darte un paliativo, una falsa esperanza. Pero hay un hombre que murió en una cruz, murió. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y hoy está vivo. Y ese hombre es Jesús de Nazaret, al cual predicamos, del cual enseñamos, y el que anhelamos que tú lo reconozcas en tu vida. Jesús de Nazaret no fue solo un maestro bueno, no solo fue un buen hombre, un revolucionario. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es la plenitud de Dios en él. Y cuando Jesús no está en el centro de nuestra vida, cuando Jesús no es el centro de nuestro hogar, cuando Jesús no es el centro de nuestras decisiones, nuestra vida se vuelve un caos. Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Y por lo tanto, la única fuente real de información y de veracidad está en Él. ¿Y cómo podemos conocerlo hoy? ¿Cómo podemos escuchar su voz? ¿Dónde está Él para escucharlo? Él nos dejó un libro que se llama la Biblia. ¿Qué es este libro? Que seguramente has escuchado. Quizás te tengas uno en la sala de tu casa sentado. Uno quizá que te regalaron cuando te casaste y lo asentaste ahí. O quizá haya uno por ahí en alguna parte empolvado. El desatender esta palabra y el no apegarnos a este sagrado libro, que es palabra de Dios inspirada, es lo que ha traído a este mundo, a un mundo en confusión. Y esta confusión nos está llevando a un desastre. Y Dios hoy levanta las alarmas. Aquel que quiere escuchar y aquel que tiene oídos para oír. El Señor no te obliga. Él habla. Él se ha revelado y Él está hablando en esta mañana a decirte, aquí están mis palabras. Y si tú le haces caso a estas palabras, hallarás la verdad. Saldrás de la confusión y del caos que hay en la mente al pensar en qué vendrá mañana, cómo lo voy a hacer, qué va a suceder, que los casos aumentan, que pasamos de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 100, de 100 a 200. Que está colapsando el sistema médico, que los gobiernos no están tomando buenas decisiones, que la gente no es responsable. En medio de toda esa confusión que se está viviendo, hay un Dios que su voz se sigue escuchando en el eco de cada mañana y de cada noche, cuando ves el cielo, cuando ves el sol salir, cuando ves las aves cantar, cuando ves el diseño tan grande y tan inteligente que hay en este cuerpo, en la mente, en las manos, en las venas. Hay un diseño inteligente. Esto no es cuestión de casualidad. No es cuestión de que algo sucedió y aparecimos. La vida está en Él. Él es la razón de la vida, la causa de la vida. Y toda respuesta se halla en Jesús de Nazaret. Pero si tú no tienes al Señor Jesús en tu vida, nunca podrás salir del mundo de confusión en el cual te encuentras. Si Jesús de Nazaret no es el centro de nuestra vida, no encontraremos respuesta a todo el caos y la confusión que hay en este mundo. En medio de todo lo que estamos viviendo, se levanta este Dios eterno a recordarnos que Él ha hablado y sigue hablando a través de las Escrituras. Se acercan tiempos de confusión en este mundo. Estamos ya en tiempos de confusión, pero aún vienen tiempos de confusión.
mayores, tiempos de caos mayor, y necesitamos estar preparados en terreno firme para tomar decisiones correctas. En esta mañana yo te invito a que abras tu corazón a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, y que puedas confiar plenamente en el Dios eterno. ¿Y cuál es la manera de confiar en Dios? Depositando tu fe en Jesús, abriéndole tu vida al Señor Jesús. Este libro santo es la palabra de Dios. En ella encontrarás la respuesta que estás buscando. Si hay confusión en tu vida, en tu interior, hay confusión en tus sentimientos, en tus decisiones, en qué debes hacer o no hacer, hay confusión en tu familia, en tu matrimonio, hay confusión en tus finanzas. Este libro no es un libro de religión, es un libro de instrucción y fue escrito para transformar nuestra vida. No lo deseches. Ábrelo, medítalo, ruméalo, métete en él y a través de él Dios te va a hablar si escuchas con fe. Es mi oración que hoy le des el lugar que merece este libro santo, porque en él encontraremos la única verdad y será lo único que nos pueda sacar de estos tiempos de confusión. Déjame hacer una oración por ti. Y si tú deseas entregarle tu vida al Señor, hazlo esta mañana. No esperes más. No esperes otros minutos. Si tú no estás bien con Dios, si tú has desechado este libro y te has ido tan un montón de cosas, hoy vuelve al Señor. Tenemos conocidos que se han ido. Y así como en 4 minutos, un vuelo normal, común y corriente se volvió en una catástrofe. Y en tan solo 4 minutos, 228 almas jamás regresaron a tierra. De la misma manera, ni tú ni yo sabemos si la otra semana estaremos con vida. Ni tú ni yo sabemos si mañana esta enfermedad nos tocará o algún familiar. Y es por eso que el día de salvación es hoy. Y es por eso que Dios te está hablando. Y si estás viendo esta transmisión, no es una casualidad. No llegaste aquí por casualidad. Es porque el Señor quiere extenderte su salvación a Él. Necesitas arrepentimiento y fe. Confía en Dios a través de este libro, que es la única fuente de fe y práctica. Cierra tus ojos donde estás. Señor, gracias le doy en esta hora de la mañana. Gracias por permitirme compartir esa reflexión y hacer este llamado a todos los que nos están viendo, a regresar a la única fuente de vida, a la única fuente donde encontraremos la paz y la verdad. En medio de un mundo en confusión, hay una verdad eterna que se levanta, que permanece en medio de cualquier caos, que es eterna, que es viva, que es eficaz. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Si hay alguien que oye la puerta y abre, yo entraré, dice el Señor Jesús. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Él les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Señor, obra en la vida de cada uno de los que escuche y ve este mensaje. Oro por ellos y que usted nos prepare para enfrentar estos tiempos de confusión que estamos viviendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga grandemente. Fue un gusto poder tenerte en nuestra transmisión de adoración, en esta reflexión que hemos compartido. Si tú tienes más deseo de conocer a Dios, si tú anhelas conocer a Dios pero no sabes cómo, deseas leer las Escrituras pero no sabes cómo, contáctate con nosotros, que queremos ayudarte, queremos caminar contigo, siempre que de tu lado haya disposición y un deseo sincero por conocer al Dios eterno. Queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga, te guarde y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.